Muy buen día a la docente y estudiantes presentes. Mi grupo está conformado por María Fernanda Gutiérrez Guerra y la presente María Fernanda Rincón López, de cuarto semestre de Trabajo Social Diurno. A continuación les hablaremos sobre tribunales penales e internacionales establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para juzgar crímenes cometidos en conflicto en un lugar específico o determinado. Los tribunales a explicar son de Yugoslavia, Ronda, por parte de militares, Nuremberg y Tokio. Bueno, primero hablaremos de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg o procesos de Nuremberg fueron un conjunto de procesos judiciales emprendidos por la iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial. El Tribunal de Nuremberg fue un tribunal militar internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar a líderes políticos, militares, funcionarios nazis, por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o crímenes contra la paz. El objetivo principal era garantizar que los responsables de los crímenes atroces cometidos durante la Segunda Guerra Mundial fueran llevados ante la justicia y se establecieran precedentes legales en términos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Este tribunal sentó las bases para el desarrollo de la ley internacional en relación a los derechos humanos y el castigo de los crímenes de guerra. También es considerado como un hito importante en la historia de los derechos internacionales. Por otro lado tenemos Tokio. En el transcurso de las guerras, los líderes aliados emitieron en 1942 una proclamación en la cual anunciaba que había terminado el conflicto. Entonces todos aquellos jefes o líderes del militarismo de las naciones que conformaban el eje serían juzgados por los delitos cometidos. Entonces, una vez terminada la guerra nazi, el 15 de agosto de 1945, el ejército de los Estados Unidos ocupó la totalidad de Japón y gran parte de las antiguas colonias asiáticas del este del país. Entonces, desde ese momento se inició la persecución y detención de los altos miembros del Estado y del ejército de Nippon. Entonces, en paralelo con el juicio de Nuremberg, se constituyó el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Un dato muy importante es que este tribunal estuvo compuesto por un panel de jueces designados por otros países que también fueron victoriosos en la guerra. Este tribunal se constituyó por primera vez el 3 de agosto de 1945 en Tokio y fue disuelto después por cumplir su labor el 12 de noviembre de 1940. El Tribunal de Tokio, o también conocido como el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar a líderes políticos y militares japoneses por crímenes de guerra y contra la humanidad y la paz. El objetivo principal era juzgar a los responsables japoneses por las atrocidades cometidas durante la guerra y garantizar que fueran llevados ante la justicia. Tiene su origen en la Conferencia de Potsdam en 1945, en la que las potencias aliadas acordaron enjuiciar a los líderes japoneses por las acciones cometidas durante la guerra. También, al igual de Nuremberg, este Tribunal de Tokio sentó las bases para el desarrollo de la ley internacional en relaciones a los crímenes y a los derechos humanos en el contexto asiático. También a continuación vamos a hablar de los otros dos tribunales. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Gutiérrez Guerra, soy de Trabajo Social, cuarto semestre diurno y en el día de hoy les voy a hablar sobre los tribunales penales internacionales ad hoc para Yugoslavia y Ruanda. Tribunales establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para juzgar crímenes cometidos en conflictos específicos cuyas competencias están restringidas a un periodo de tiempo y lugar determinados.
Bueno, los únicos tribunales ad hoc constituidos en la historia de las Naciones Unidas hasta la fecha son el Tribunal para la Ex Yugoslavia de 1993 y el Tribunal para Ruanda de 1994. Previamente existieron dos precedentes, los tribunales militares de Nuremberg y de Tokio, creados por los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los vencidos, y esto lo hablará mi compañero. Bueno, por el contrario, los de la ex Yugoslavia y Ruanda fueron establecidos por el Consejo de Seguridad, interpretando que la comisión en esos países de masacres y de otras violaciones graves del derecho internacional humanitario constituían una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, lo cual, en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, faculta al Consejo a intervenir en los asuntos internos de un Estado. Además, se estimaba que estos dos tribunales creados durante la guerra, a diferencia que los de Nuremberg y Tokio constituidos post bellum, después de la guerra, constituirían a frenar las violaciones del derecho internacional humanitario que se venían cometiendo y a restablecer la paz. Bueno, primero voy a empezar hablando sobre el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que es este tribunal con sede en La Haya, que fue creado en 1993 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para juzgar a los presuntos responsables de crímenes graves cometidos en el territorio de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia entre el 1 de enero de 1971 y una fecha que el Consejo de Seguridad determine una vez que está restaurada la paz. Dado que el Consejo no había determinado el fin de la jurisdicción del tribunal en marzo de 1999, los crímenes cometidos en la crisis de Kosovo son de su competencia, lo que ha motivado la acusación cursada por ellos contra Milosevic en mayo de 1999. Los 4 tipos de crímenes que el tribunal puede perseguir son los siguientes. Primero, las violaciones graves de los convenios de Ginebra de 1949, la violación de las leyes o usos de la guerra, el genocidio, los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad. Bueno, la resolución del Consejo que lo creó se basó en el ya mencionado capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que le confiere a dicho órgano prerrogativas especializadas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El Consejo interpretó que las violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario, incluyendo asesinatos masivos y prácticas de limpieza étnica, constituían una amenaza a la paz y la seguridad internacional. El tribunal está constituido por 3 salas. De primera instancia, la sala de apelaciones, el fiscal y una secretaria que presta servicios a la sala del fiscal. En cuanto a la presentación de demandas, el fiscal puede iniciar las investigaciones de oficio o bien sobre la base de la información que haya obtenido de cualquier fuente, en particular pues de los gobiernos, de órganos de las Naciones Unidas y de la ONG. Después de evaluar la información recibida, decide si existe base suficiente para entablar una acción. La detención de los presuntos culpables la pueden llevar a cabo las policías de los estados en cuyo territorio se encuentran, dado que los estados tienen la obligación de cooperar con el tribunal. La policía del propio estado yugoslavo y las fuerzas internacionales de la SFOR, Multinational Stabilization Force. Hay que precisar que el tribunal no puede juzgar a estados, sino solo personas físicas sospechosas de haber cometido los crímenes en los que se competente, así como a quienes los hayan ordenado, incitado o contribuido a preparar y ejecutar. En ese sentido, los altos funcionarios y autoridades del Estado, incluido el jefe de Estado, no gozan de estatuto privilegiado, alguno que los exonere o atenúe de responsabilidades que hayan podido contraer. La obediencia debida de los subordinados no es aceptada como eximente de la pena, aunque puede considerarse como causa atenuante para rebajarla. A su vez, los superiores con responsables de los actos cometidos por sus subordinados, si los conocían, no estaban en situaciones de conocerlos, sino adoptaron medidas para impedirlos también. En cuanto a las penas, podrían ser de privación de la libertad, teniendo en cuenta la gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado. Además, se podrá ordenar la devolución a los propietarios legítimos de los bienes e ingresos adquiridos por medios delictivos. Ahora voy a hablar del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
Bueno, a raíz de las matanzas que causaron la muerte de casi medio millón de ruandeses en abril y mayo de 1994, el Consejo de Seguridad creó este tribunal el 8 de noviembre de ese año. Con 13 votos a favor, la oposición de Ruanda, si bien fue quien inicialmente lo propuso, y la abstención de China, su sede está en Arusha, Tanzania, y la oficina del fiscal en Kigali, Ruanda. Su constitución fue consecuencia de las recomendaciones formuladas al secretario general por la Comisión de Expertos Independientes formada a petición del Consejo de Seguridad. La comisión concluyó que existían pruebas de que miembros de la etnia Hutu habían perpetrado actos de genocidio para la destrucción del grupo Tutsi. Asimismo, recomendó que los juicios a los sospechosos de haber cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio se llevasen a cabo por un tribunal penal internacional. Su competencia se aplica a los hechos cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, tanto en Ruanda como en el territorio de los estados vecinos también. Para mediados del 2000 el número de condenados ascendía a una cincuentena, un volumen muy reducido teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia juzgada.